La jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, acaba de decir que la Unión Europea todavía no ha visto el plan para Groenlandia, un plan que se anunciaba anoche de una forma pues no formal, mediante las redes sociales de Donald Trump, mediante su red social Truth Social. A golpe de publicación anunciaba que él y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habían llegado a un acuerdo sobre Groenlandia y que mediante este acuerdo marco, más bien definían el marco de este acuerdo, borraba de un plumazo esa amenaza arancelaria sobre Europa, que iba a entrar en vigor el primer tramo de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero. Sin embargo, Europa está a ciegas, no tiene detalles. Incluso Dinamarca y Groenlandia han hablado de ello. El primer ministro groenlandés ha reconocido que no tiene conocimiento del contenido de este acuerdo, y Groenlandia se ha convertido en uno de los temas centrales, por no decir el de mayor peso, del Foro Económico Mundial a lo largo de esta semana. Vamos a hablar de todo ello con Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Antes de entrar en materia, si tuvieras que definir de alguna forma el Foro Económico Mundial de Davos de este año, todavía no ha terminado, pero bueno, nos queda apenas una jornada, ¿qué palabras escogerías? Para describir el foro de Davos. De este año, sí. Sí, bueno, el protagonista absoluto me parece muy claro, ha sido otra vez más, como viene siendo habitual en los últimos eventos internacionales, Donald Trump. Ha dado un discurso muy de su estilo, con muchas incoherencias, con muchas ambigüedades, con muchas cosas también no correctas, pero sin duda ha dado mucho que hablar. Ha creado mucho debate, no solo en sus frases, digamos, más irónicas o más sorprendentes, sino también porque ha dicho algunas cosas relevantes, sobre todo para los debates que estábamos teniendo en las últimas semanas. Por ejemplo, ha asegurado, lo cual no significa que tenemos que creerlo, pero ha asegurado de que no quiere utilizar la fuerza para anexionarse, digamos, a Groenlandia, lo cual, por lo menos de momento, no estoy diciendo que me fío al 100%, pero por lo menos aclara algunas dudas que se habían planteado últimamente. De hecho, esto está siendo, diría, un estilo bastante habitual de Trump. Ese digo y no digo, ¿no? Creo ambigüedades con el objetivo estratégico de que mis adversarios, mis competidores, no sepan, no tengan claridad sobre lo que voy a hacer. Por ejemplo, esto ha sido clarísimo en el caso de Venezuela, donde ha pasado meses diciendo que estaban acumulando, material militar alrededor de Venezuela, sin decir exactamente cuál era el objetivo, por lo menos simplemente decía que el objetivo era parar, digamos, los tráficos de droga y tal. Luego ha sido bastante ambiguo en el caso de Irán, ¿vale? Porque ha pasado de decir que iban a mandar ayuda, sin decir qué tipo de ayuda, pero al mismo tiempo, justo después ha reculado diciendo que ya no era necesario intervenir. Y ahora en el caso de Groenlandia, donde ha pasado semanas en las que no descartaba el uso de la fuerza, y ahora digamos que lo descarta. Entonces yo creo que los principales titulares se los ha llevado él. Desde luego, Donald Trump ha sido el claro protagonista, más allá que uno de los temas centrales ha podido ser el de Groenlandia. Respecto a Groenlandia, Andrea, como decíamos en la introducción, no tenemos muchos detalles respecto a este acuerdo. Europa, los líderes europeos ahora reunidos en Bruselas insisten también en esta cuestión. Además, nos sorprendía un acuerdo cerrado, un marco de acuerdo cerrado, negociado entre Donald Trump y Mark Rutte, sin rastro del Reino de Dinamarca y de Groenlandia. Recordemos que la soberanía de Groenlandia depende de Dinamarca. No están los actores centrales y esto no es la primera vez que ocurre. Andrea, el hecho de que algunos de los actores implicados queden fuera de negociaciones y acuerdos. Eso es bastante grave, pero desgraciadamente no es una novedad. Es bastante típico de Donald Trump dejar fuera actores clave en una cuestión porque él considera que no le conviene. Lo hemos visto, por ejemplo, en la manera en la que ha ignorado casi por completo la Unión Europea en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, o en las negociaciones entre Israel y Hamas.
o en el hecho de que, por ejemplo, en Medio Oriente confíe mucho más en la mediación de reinos como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, más que en el papel de Europa. Entonces, esto está siendo bastante habitual. Pero volviendo a lo que decías tú sobre este acuerdo que todavía desconocemos, lo desconocemos porque no se ha hecho público, pero Marta, mi sensación es que es muy probable que no haya ni siquiera un acuerdo, que simplemente haya conversaciones. Es que Trump tiende a confundir, y no creo que lo haga por falta de experiencia, sino lo hace a propósito, tiende mucho a confundir entre conversaciones, negociaciones y acuerdo de paz. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Gaza, que por meses se ha vendido como un acuerdo de paz definitivo, estamos viendo que no es un acuerdo de paz. Es como mucho, un alto al fuego. Y además ni siquiera muy efectivo, porque se sigue matando, se sigue combatiendo en la franja de Gaza. Entonces, por un lado y por el otro. Entonces, no me sorprendería que simplemente no se hubiera hecho público por el hecho de que no hay un acuerdo, sino que hay unas conversaciones. Pero sí, como tú dices, sigue siendo muy llamativo, pero en línea con el modus operandi de Trump, el hecho de que la mayoría de los países europeos estén excluidos o no involucrados como deberían, y la ausencia de Dinamarca, sin duda. Sí, y además, Andrea, claro, es que con esto que decías de que Trump confunde conversaciones, negociaciones, acuerdos, es que incluso las primeras declaraciones que hizo el secretario general de la OTAN, algunos medios allí presentes en Davos, Rutte dejaba muy claro que no habían hablado ni siquiera de la soberanía de Groenlandia, no habían hablado del estatus futuro de la isla. Entonces, Rutte daba a entender, en nuestras conversaciones no ha figurado este tema. Y Rutte es que hablaba de ello, hablaba de conversaciones, no hablaba de una negociación clara, no hablaba de cerrar un trato, ¿no? Y por eso es verdad que todo esto resulta bastante etéreo, al no tener tampoco constancia de detalles más allá de filtraciones que ha habido, pero todas las filtraciones, atención, de la que nos hacemos eco los medios, son filtraciones de intenciones que ha remarcado Donald Trump, intenciones de tener pues esos derechos de acceso a recursos minerales para impedir esos recursos a Rusia y China, la intención de una mayor presencia militar, la intención de que la cúpula dorada tenga como clave, como eje central, Groenlandia. Todo esto son mensajes que ha ido dejando caer Donald Trump y que se recogen como posibles puntos de este acuerdo. Hay una realidad en esos detalles o en esas filtraciones, pero es una realidad, nuevamente, insisto, muy etérea. Andrea, ya que comentabas Rusia y Ucrania, por aquello de que Europa quedaba excluida, ¿no? Bajo la batuta de Estados Unidos, Zelensky ha sido muy crítico hoy con Europa. No digo, atención, que no tenga razón, creo que el viejo continente tiene que hacer mucha autocrítica y capacidad de reacción es lo que nos ha faltado en tantas ocasiones. No quiere decir que no tenga remedio, que no tenga solución, pero sí que es una crítica fundamental y hay que ser conscientes de ello. ¿Pero te ha sorprendido el tono de dureza con el que se ha referido Zelensky a los líderes europeos? No sé si ha sido un golpe sobre la mesa por hastío, por cansancio, o si hay algo más que se nos esté escapando y tengamos que interpretar. Sinceramente sí, me ha sorprendido bastante, y no es fácil porque yo ya no me sorprendo por nada, pero me ha sorprendido porque, a ver, él tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, es el líder de un país que está resistiendo a una invasión de una potencia extranjera, está en una situación cada vez más difícil, tanto desde el punto de vista de resistir militarmente como desde el punto de vista de la oposición interna, porque el consenso del que de momento goza no va a ser infinito, los ucranianos en algún momento van a querer un líder distinto, pero me ha sorprendido el tono, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento
en los últimos meses los países europeos se están convirtiendo en los verdaderos proveedores de los recursos militares y económicos de la Unión Europea. Acaban de aprobar, por ejemplo, un paquete de ayuda militar de muchos millones de euros, de miles de millones de euros, que va destinado no solo a armamentos que los países europeos están comprando de Estados Unidos para dárselos a Ucrania, sino que está destinado también directamente a pagar la deuda de Ucrania, permitir que Ucrania siga funcionando como país a nivel económico y financiero. La Unión Europea está pagando los salarios de los funcionarios públicos. Entonces, es verdad que estábamos acostumbrados a que había que respetar sobre todo a Estados Unidos porque era el mayor proveedor de ayuda, pero ya la cosa está cambiando. Estados Unidos, la administración de Trump está recortando cada vez más la ayuda militar y económica a Ucrania, no del todo, pero mucho, y ahora los países europeos se están convirtiendo en los principales proveedores. Entonces sí, sinceramente me ha sorprendido un poco. No sé si lo hace probablemente porque quiere más, porque quiere que Europa se involucre más en la defensa de su país, pero no me parece sinceramente la estrategia más acertada, sobre todo cuando estamos hablando de estados de los que ya dependen económicamente y en parte militarmente. Entonces no la veo como una estrategia muy acertada por parte de Zelensky. Es verdad que ha habido líderes a lo largo de esta semana que han querido quizás recoger estas críticas, pero no con la dureza con la que se han lanzado. No hablo únicamente de Zelensky. Donald Trump también fue muy crítico con su discurso de ayer en Davos, y de hecho Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, fue quien dijo que él iba a ser crítico con Europa, pero que lo iba a hacer con respeto, porque lo que quería era apoyar a Europa, ayudarla a salir de la situación en la que está de estancamiento en lo que respecta al ámbito geopolítico, y que quería, pues eso, hacerlo con respeto y no fragmentarla, ¿no? Es la contrapartida estadounidense que teníamos al tono del presidente Trump. Y Donald Tusk, el primer ministro polaco, hoy en el marco de esta cumbre en Bruselas ha dicho que lo que necesita la Unión Europea es confianza y respeto, no dominación y coerción, que se construyó el bloque pues precisamente para evitar que la esencia de la política sea esa coerción, que haya respeto, que se puede aceptar un liderazgo estadounidense, pero que ahora lo que se necesita es eso, ¿no? Esa confianza y ese respeto. ¿Cómo se vuelve a eso en un mundo en el que cada vez, Andrea, es mucho más competitivo? Hablábamos antes de Europa casi comparándola con una potencia pequeña, cuando no tendría por qué serlo, pero actúa como tal en muchos casos, en un mundo de grandes depredadores. ¿Cómo se vuelve un mundo más basado en la cooperación, entonces, más basado en reglas? Sí. No es nada fácil, sobre todo sin Estados Unidos, porque Estados Unidos, con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con todas sus incoherencias, ambigüedades, incluso a veces hipocresías, ha sido un poco el guía de este tipo de orden. O sea, el orden internacional basado en reglas, que siempre se menciona, ha sido en buena medida una creación de Estados Unidos. Ha sido el resultado de una evolución histórica, pero el empujón definitivo después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción de una arquitectura institucional, económica, política, financiera, lo dio Estados Unidos. Estados Unidos se encargó sobre todo de defenderlo. Estados Unidos se encargó de asegurarse la mayoría de las veces, no siempre, de que sus normas fueran respetadas. Entonces, ahora mismo el gran debate es si la Unión Europea, con otros socios internacionales, podría de alguna manera representar un relevo para todo esto, pero yo no lo veo fácil porque es verdad, como tú dices, tienes toda la razón, que tendría los recursos económicos para poder involucrarse más, pero le faltan los recursos militares, no digo a nivel de estados individuales, sino a nivel de Unión Europea,
y no se puede comparar, por ejemplo, la potencia militar de Europa con la potencia militar de otras grandes potencias que no tienen interés en este orden basado en reglas. Se ha hablado mucho en estos días de que, por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser el indicador de un intento de representar un relevo y de, digamos, crear, digamos, dar continuidad al orden basado en regla, pero con nuevos líderes, en este caso los países de Europa y América Latina. Pero sinceramente no creo que tengan los recursos necesarios para poderlo hacer y sobre todo se enfrentan a grandes potencias mucho más poderosas que no están interesadas en continuar con este tipo de orden. Rusia y China nunca lo han sido verdaderamente, o sea, se han aprovechado del orden para crecer, pero en realidad no creen en este orden basado en reglas, y Estados Unidos ahora está en este momento histórico en el que percibe que este orden no le beneficia y entonces no está tampoco muy interesado en ello. Entonces la tarea es muy dura. Yo creo que sería mejor intentar trabajar con Estados Unidos para, digamos, no digo convencerle de que el orden sea mejor, porque no es fácil convencerle, pero por lo menos hacerle ver que podría seguirse beneficiando de ello, que sigue necesitando a sus aliados para los grandes desafíos que tienen por delante. No veo muy realista, sinceramente, cuando la Unión Europea intenta actuar como la futura potencia líder del orden liberal internacional. Por eso, sinceramente, me han dejado bastante indiferente las manifestaciones de estas últimas semanas de líderes europeos como el líder de España o el líder de Francia, que han prometido defender militarmente a Groenlandia. Yo creo que son declaraciones muy baratas que se pueden decir precisamente porque ahora no hacen falta. En el momento en que hagan falta de verdad, no estarían preparados para defender a Groenlandia de Estados Unidos. Entonces, me gustaría más que intentáramos dedicarnos a políticas exteriores más realistas, más concretas. Por ejemplo, hacer todo lo posible para no perder la relación con Estados Unidos. Y, Andrea, una última cuestión. La Junta de Paz de Gaza se está postulando como algo más allá de la construcción de Gaza. Es una Junta de Paz que podría competir, o al menos parece que es la intención de Donald Trump, con Naciones Unidas. Hay varias cuestiones que desgranábamos al arranque del programa y nos preguntamos si es una junta que ya de por sí está destinada al fracaso. Digamos que no pinta muy bien. No pinta muy bien porque no se han aclarado muy bien sus objetivos. Por ejemplo, hay ya una confusión inicial muy relevante, que es que esta junta en principio se creó para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamas, y dar, digamos, un futuro a las relaciones entre Israel y un posible Estado palestino. En cambio, ahora se está hablando de que se convertiría en una junta para resolver todos los principales conflictos internacionales. Sí. En este sentido, claro, podría ser un indicador de esta voluntad que tiene la administración de Trump de desmantelar las organizaciones internacionales existentes. No digo sustituirlas, porque para que las organizaciones internacionales dejen de funcionar, ni siquiera es necesario sustituirlas, es simplemente, digamos, tú puedes simplemente ignorarlas, y con eso ya le has quitado relevancia. Entonces, quizás vaya en esa dirección, pero al mismo tiempo podría ser otra vez más un ejemplo de esa política exterior basada en anuncios que tanto gusta a esta administración. De momento a mí me parece un proyecto muy confuso, sin un objetivo claro, con invitados discutibles, y sobre todo ya estamos viendo que está creando reacciones muy pares. No sé, hay estados que han aceptado, llama la atención que hayan aceptado sobre todo dictadores y regímenes autoritarios, a otros que se están mostrando desinteresados. No lo sé, a mí me parece que podía ser una idea interesante cuando se planteó para resolver un conflicto específico, que ya es un conflicto muy difícil de resolver, y de hecho cuando se hizo esta propuesta, cuando Trump la hizo,
encontró el apoyo de casi toda la comunidad internacional, incluso del secretario general de la ONU, de los países europeos, de todos. Uh-huh. Ahora me parece que estamos perdiendo un poco el norte de esta propuesta. Uh-huh. Pues nos quedamos con este análisis. Andrea Betti, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a arrojar algo de luz sobre la situación internacional que tenemos entre manos. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias. Un abrazo. Como siempre, un placer estar con vosotros, hablar de estos temas. Hasta la próxima. Un abrazo.